agosto de 1920, los vencedores de la Primera Guerra Mundial se sentaron en una fábrica de porcelana a las afueras de París y repartieron el cadáver del Imperio Otomano. El tratado que firmaron dejaba a Turquía convertida en un muñón. Grecia se quedaba con Esmirna y buena parte de la costa Egea. Francia e Italia con el sur de Anatolia. Los estrechos pasaban a control internacional. Al Estado turco le quedaba una franja interior sin apenas salida al mar. 105 años después, Turquía tiene bases militares permanentes en Qatar, en Somalia y en Libia. Está entrenando al nuevo ejército de Siria. Sus drones decidieron el resultado de 3 guerras en 3 continentes distintos. Controla la única llave que abre el Mar Negro y la usó en 2022 delante de todo el mundo. Y en 2019 firmó un papel con Libia que trazó una frontera marítima donde no la había y con eso mató un gasoducto europeo de miles de millones sin disparar un solo tiro. Y lo mejor de todo esto, casi nada ocupó portadas en Europa. Mientras todos estamos mirando a Washington, Beijing y Moscú, un país de 85 millones de habitantes ha ido reconstruyendo pieza a pieza la posición que perdió en 1920, sin invadir a nadie relevante, sin romper con nadie del todo. Y en este vídeo, bastante alejado de la economía, vamos a ver cómo un país recupera un imperio sin que nadie levante la voz. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Vamos a empezar por lo único de la historia otomana que hace falta para entender el presente, y se resume en 2 nombres, el Bósforo y los Dardanelos. Son 2 estrechos, uno conecta el Mar Negro con el Mar Mármara y el otro conecta ese mar con el Egeo, y entre los dos forman el único paso marítimo que existe entre el Mar Negro y el resto del planeta. Es decir, si eres Rusia, Ucrania, Bulgaria, Rumanía o Georgia y quieres sacar un barco al Mediterráneo, tienes que pasar por ahí, no hay alternativa, ni una sola. Cuando Mehmed II tomó Constantinopla en 1453, lo que en realidad tomó fue esa llave, y durante 5 siglos quien gobernaba Anatolia decidía si el grano ucraniano llegaba a Italia y si una flota podía moverse entre el Egeo y el Cáucaso. Y esa llave sigue funcionando exactamente igual hoy. Y hay un documento de 1936 que lo regula, la Convención de Montreux, que le da a Turquía el control legal sobre el paso de buques de guerra por los estrechos. Un tratado de hace 90 años que volvió a ser noticia en 2022. Pero antes de llegar a eso, repasemos el listado de amistades que tienen nuestros amigos turcos. El Imperio Otomano no dejó solo un mapa, dejó también una serie de fricciones que siguen abiertas. Con Grecia, porque la población griega de Anatolia y los Balcanes estuvo bajo administración otomana durante casi 4 siglos, y cuando Grecia se independizó en 1830 construyó buena parte de su identidad nacional por oposición al legado turco. Con Rusia, porque entre los siglos XVIII y XIX ambos imperios libraron guerra tras guerra por Crimea, el Cáucaso y precisamente el control de los estrechos. Cada una dejó al Imperio Otomano más debilitado y sembró una desconfianza hacia Moscú que sobrevivió a la caída de los 2 imperios. Y con el mundo árabe también tiene sus vaivenes, porque cuando el Imperio Otomano se desmoronó tras la Primera Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña se repartieron el Levante en secreto mediante el acuerdo Sykes-Picot de 1916. Francia se quedó con Siria y el Líbano y Gran Bretaña se quedó con Irak, Palestina y Transjordania. Fronteras trazadas por potencias externas sin consultar a nadie que viviera ahí. Y esto último que he dicho es la clave de los conflictos que tenemos hoy en día. Entonces llega Atatürk y hace algo radical. Entre 1923 y 1938, Mustafa Kemal funda la República de Turquía sobre principios explícitamente contrarios a la herencia otomana. Abolió el califato, sustituyó el derecho islámico por un código civil europeo, cambió el alfabeto árabe por el latino y orientó la política exterior hacia un aislamiento defensivo que resumió en una frase: paz en casa, paz en el mundo. Es decir, el nuevo Estado turco decidió deliberadamente olvidar que había sido un imperio, y esa decisión duró casi 80 años, hasta el año 2002, cuando alguien decidió recuperar esa herencia y convertirla en un programa político.
En 2001, un politólogo turco llamado Ahmet Davutoglu publica un libro titulado Profundidad Estratégica. Un año después, el Partido de la Justicia y el Desarrollo llega al poder con Recep Tayyip Erdogan al frente, y Davutoglu acaba convirtiéndose en ministro de Exteriores. Y el argumento del libro es bastante sencillo de resumir. Turquía está en la confluencia de tres regiones, los Balcanes, el Cáucaso y Oriente Medio. Esa posición no es un accidente geográfico que haya que gestionar defensivamente, como sostiene el kemalismo, viene de Mustafa Kemal. Es un activo que le da a Turquía tanto una responsabilidad como una oportunidad de proyección que 80 años de aislacionismo habían desperdiciado. Y con ese argumento se recupera algo más, la herencia otomana como fuente de legitimidad. Lo que el kemalismo trataba como un lastre a superar, pasa a tratarse como una credencial histórica para actuar más allá de las fronteras. Al principio, la doctrina se presentó como una fórmula muy diplomática, cero problemas con los vecinos. Con los años, eso derivó en algo muy diferente. El primer teatro donde se aplicó, y el más largo, fue el kurdo. El Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK, empezó su insurgencia armada contra el Estado turco en 1984 con el objetivo de crear una entidad kurda independiente en el sureste de Anatolia. Ese conflicto se cobró más de 40.000 muertos en 4 décadas y un coste económico que las estimaciones oficiales turcas sitúan por encima de las 3 billones de liras. Pero a partir de 2019 se intensificó de forma brutal. Las campañas turcas bautizadas Garra, Rayo Garra y Trueno Garra, sí, parecen nombres de ataques del Pokémon, multiplicaron por 10 el número mensual de ataques con drones y aviación contra posiciones del PKK, con picos que superaron los 500 eventos mensuales a comienzos de 2024, hasta que pasó algo que casi nadie esperaba. El 27 de febrero de 2025, Abdullah Öcalan, el líder histórico del PKK, encarcelado desde 1999, emitió desde su celda un llamamiento público a disolver la organización y abandonar la lucha armada. El PKK se disolvió formalmente el 12 de mayo y el 11 de julio un grupo simbólico de combatientes entregó las armas en una ceremonia en el Kurdistán iraquí. 41 años de guerra cerrados con un comunicado desde prisión. Ahora bien, ¿para qué os he contado todo esto? Por un lado, para entender la política exterior de Turquía y por otro, mostrar una de esas contradicciones. En Siria, exterritorio del Imperio Otomano, hay milicias kurdas. Y Estados Unidos las considera un aliado para sus intereses, pero bueno, en diciembre de 2024 el escenario cambió por completo. Una ofensiva relámpago liderada por Hayat Tamir al-Assam derrocó a al-Assad tras casi 14 años de guerra civil. Su líder, al-Ashara, asumió la presidencia de una Siria en transición, acordaros que Siria fue parte del imperio, ¿y qué hizo Turquía? El 13 de agosto de 2025 firmó con Damasco un acuerdo de defensa para entrenar y equipar a un nuevo ejército sirio. Se trata de la primera gran expansión del nuevo imperio turco, algo que a los kurdos de la región seguramente no ha hecho mucha gracia. Pero mientras Turquía se expandía hacia el sur y el este, en su frontera occidental se estaba abriendo una grieta muy distinta, porque ahí el rival no es un adversario, es un aliado. Grecia y Turquía entran juntos en la OTAN en 1952, en plena Guerra Fría, bajo un supuesto muy concreto, que compartían un mismo adversario soviético, y que eso justificaba dejar en segundo plano sus diferencias históricas. Y ese supuesto lleva décadas resquebrajándose. El punto de partida es Chipre. En julio de 1974, un golpe de estado en la isla respaldado por la junta militar griega buscó anexarla a Grecia. 5 días después, Turquía invadió. El resultado fue la ocupación del 37% del territorio insular y una partición de facto que sigue exactamente igual medio siglo después, con una línea de alto al fuego que la ONU patrulla desde entonces. La República Turca del Norte de Chipre, proclamada en 1983, solo tiene reconocimiento diplomático de un país en el mundo, Turquía. Y la República de Chipre entró en la Unión Europea en 2004 sin que la partición esa se hubiera resuelto. Es decir, la Unión Europea metió dentro a un Estado miembro con un litigio territorial abierto contra un país que es candidato a esa misma unión. Ya os podéis imaginar cómo va eso.
Sobre esa base se construyó, a partir de los años 2000, una doctrina naval turca con un nombre muy poco sutil: Patria Azul. La formuló un almirante retirado llamado Cem Gürdens en el año 2006 y reclama para Turquía una plataforma continental y una zona económica exclusiva mucho más amplias que las que reconocen Grecia y Chipre. Evidentemente a Grecia esto no le hace gracia. ¿Y por qué se puso todo esto tan caliente en los últimos años? Por el gas. En 2011 se descubrió el yacimiento chipriota de Afrodita con unos 128.000 millones de metros cúbicos. Un año después se verificó el israelí de Leviatán con unos 620.000 millones. Y Chipre, Grecia, Israel y Egipto empezaron a hablar de un gasoducto submarino llamado East Med que conectara esos yacimientos con Europa por una ruta que rodea por completo las aguas turcas. Turquía, que quedaba excluida de todo ese entramado, hizo algo brillante. En noviembre de 2019 firmó un memorando marítimo con el gobierno libio de Trípoli que traza una frontera marítima entre Turquía y Libia diseñada deliberadamente para cortar cualquier corredor submarino que quisiera conectar el gas de Chipre e Israel con Europa. Es decir, trazó una línea en el mapa que atraviesa justo por donde tendría que pasar el gasoducto del que lo habían dejado fuera. Y un mes después firmó un acuerdo militar con ese mismo gobierno libio. Era una muestra de que Turquía estaba cogiendo cada vez más peso a nivel internacional, hasta el punto de hacer una jugada así donde estaban sus aliados, supuestamente. Y es que precisamente esta es la estrategia de la nueva Turquía, la ambigüedad. Volvamos a los estrechos, porque en 2022 pasó algo que resume perfectamente cómo funciona esto. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de ese año, Turquía invocó la Convención de Montreux de 1936 y cerró el paso de buques de guerra adicionales hacia el Mar Negro. Y ahora fijaos en la jugada. Moscú aceptó esa medida sin una sola protesta pública. ¿Por qué? Porque le convenía. Esa restricción también impedía que la OTAN reforzara su presencia naval en el Mar Negro en apoyo de Ucrania. Es decir, Turquía tomó una decisión que técnicamente perjudicaba a Rusia, que en la práctica le beneficiaba y que además le permitía presentarse ante sus aliados occidentales como un país que aplicaba el derecho internacional con rigor. Y mientras hacía eso, vendía drones Bakhtayyar TB2 al gobierno ucraniano, que los usó contra las columnas blindadas rusas. Al mismo tiempo mantenía la compra de gas ruso, el turismo procedente de Rusia y facilitaba a través de los bancos turcos parte del comercio que las sanciones occidentales dificultaban a empresas rusas. Y por si fuera poco, medió en julio de 2022 en el acuerdo que permitió reabrir parcialmente la exportación de grano ucraniano por el Mar Negro. Todo eso a la vez, sin que ninguna de esas posiciones anulara a las demás. Y esa misma lógica se repite en todas partes. Con Rusia compra S-400 y le expulsan del programa F-35, pero construye su primera central nuclear en Akyu con financiación de la rusa Rosatom, mientras compite directamente con Moscú por la influencia de Siria e Libia. Con Qatar, base militar permanente turca de 2014, la primera instalación militar turca en el Golfo desde el Imperio Otomano. Y cuando Arabia Saudita y Emiratos Árabes bloquearon a Qatar entre 2017 y 2021, Turquía envió alimentos por vía aérea para que Doha aguantara. Y con esos mismos saudíes y emiratíes que bloqueaban a Qatar, deshielo desde 2021 un fondo de inversión emiratí de 10.000 millones de dólares para proyectos turcos en 2022 y el levantamiento del boicot saudí a productos turcos ese mismo año. Con Irán, comercio fronterizo activo, gas iraní por gasoducto desde 2001 y coincidencia total en rechazar cualquier independencia kurda, mientras compiten por ocupar el hueco que dejó el retroceso iraní en Siria. Con Israel, décadas de cooperación militar que se deterioraron desde la flotilla de Gaza de 2010 y se rompieron con la guerra de 2023, cuando Turquía suspendió buena parte del comercio bilateral. Y con la Unión Europea, el caso más extraño de todos. Turquía es candidata a la adhesión desde 1999. De los 35 capítulos de negociación, solo se abrieron 16 y se cerró uno. La unión aduanera de 1995 sigue prácticamente igual 30 años después, pero el comercio bilateral supera de forma consistente los 150.000 millones de euros anuales. La Unión Europea es el principal socio comercial de Turquía y desde 2016 hay un acuerdo migratorio por el que Ankara contiene el flujo hacia Grecia a cambio
de 6.000 millones de euros. Ninguna de las dos partes rompe, pero tampoco ninguna avanza, y los dos sacan algo de esa ambigüedad, aunque conviene decir que Turquía sabe perfectamente lo que tiene en la mano. En marzo de 2020, tras un desacuerdo con Bruselas, el gobierno turco anunció la apertura de sus fronteras y miles de migrantes cruzaron la frontera con Grecia en cuestión de días. Y de todo este entramado ha salido algo que no estaba en el plan original de Davutoglu: un negocio. En 2020, la segunda guerra de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán se resolvió en 6 semanas, y se resolvió en gran medida porque los drones turcos destruían blindados y baterías antiaéreas armenias, todo de fabricación soviética, a un coste muy inferior al de los sistemas que estaban neutralizando. Muchos piensan que Ucrania inventó la guerra de los drones, pero no, Turquía se adelantó bastante, y a partir de ahí Turquía descubrió un mercado. Baykar, el fabricante de esos drones, reportó ingresos por exportación de cerca de los 1.800 millones de dólares en 2024, una cifra que multiplica varias veces lo que facturaba apenas 5 años antes. Turquía hoy es el segundo mayor exportador mundial de drones armados. ¿Y quién los compra? Más de 15 países africanos, entre ellos Nigeria, Etiopía, Marruecos y Burkina Faso. ¿Y por qué se lo compran a Turquía y no a Occidente o a Rusia? Pues por dos razones: cuestan mucho menos que sus equivalentes y no vienen con condiciones políticas. Pero su imperio militar también se expande hacia Asia Central. La Organización de Estados Turcos, que agrupa Turquía, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán, con sede en Estambul, en 2024 constituyeron un fondo de inversión conjunto de 600 millones de dólares. Y en julio de 2025 Turquía acogió la primera reunión de responsables de industria de defensa de la organización. Vamos, que Turquía está construyendo su propio bloque, uno donde no es el socio menor de nadie. Turquía no es un aliado poco fiable ni un país confundido sobre su identidad. Es un país que descubrió algo antes que casi todos los demás: que un orden internacional fragmentado, donde ya no hay bloques que te obliguen a elegir, la posición más rentable no es la lealtad, es la indispensabilidad. Turquía es indispensable para la OTAN por su geografía y por el tamaño de su ejército. Es indispensable para la Unión Europea por el acuerdo migratorio y el corredor del gas. Es indispensable para Rusia como comprador de gas y como cliente nuclear. Es indispensable para Azerbaiyán, para Qatar, para Somalia y para media docena de gobiernos africanos que compran sus drones. Y mientras sigan siendo indispensable para todos a la vez, nadie puede permitirse el lujo de castigarlo por serle fiel a su rival. Esto no sale de la astucia de un gobierno, sale de estar sentado sobre la única llave que abre el Mar Negro, de heredar 6 siglos de presencia en 3 regiones distintas y de tener 85 millones de habitantes y ser el segundo mayor ejército de la OTAN en Europa. Y llegados a este punto, turno para vosotros. ¿Creéis que Turquía seguirá expandiendo su imperio? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.